Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al académico y al jurista internacionalista doctor Esteban Santos para abordar la experiencia de Chile, que ha logrado nombrar en un segundo intento de hacer una nueva constitución, pero ahora de una manera diferente. Ya no hay predominio de la izquierda ni la extrema izquierda, sino de la derecha y la extrema derecha. Ese es el pronunciamiento del pueblo chileno. Y ahora se les encarga, a mediados de este año, que comiencen a redactar la nueva constitución. ¿Cuál es la lectura que tiene el doctor Esteban Santos? Muy buen día. Estimado Miguel, buenos días. Para mí siempre un placer ser parte de este espacio. Chile es otro país que se suma a un creciente desgobierno. El señor Gabriel Boric, que entró con muchísimas expectativas, hoy sobrepasa el 66% de desaprobación. Como usted muy bien lo señalaba, Miguel, las encuestas un poco predijeron, pero no le pudieron acertar tampoco a lo que fue una contundente respuesta por parte de la derecha y la extrema derecha, quienes entre las dos forman ya mayoría, serán las encargadas de redactar la nueva Carta Magna, la nueva propuesta de Carta Magna, porque recordemos que lo que pasó en Chile es que tuvimos un estallido de la izquierda, llegó este primer presidente, el señor Boric, menor a 40 años, con todas estas expectativas, insisto, y con este afán sobre todo de cambiar la Carta Magna, la Constitución chilena, que hasta ahora es el último rezago que deja la dictadura del señor Pinochet. Entonces se dio un primer intento que fracasó, y fracasó entre otras cosas porque se olvidaron que los chilenos finalmente es una sociedad mucho más conservadora y que sobre todo estaban replicando muchos de los vicios que algunos países, como lamentable el Ecuador, lo tienen en torno a discrepancias principalmente en lo de que refiere con muchas nacionalidades, con algunos tipos de justicias, y eso fue lo que en resumen en Chile se dijo que no. Bueno, ahora la derecha, comandada por el ex candidato presidencial, el señor Kast, tiene mayoría y ni siquiera va a tener que pactar con la izquierda a efectos de presentar un texto. Entonces, ¿qué es lo que se espera, Miguel? En lo personal, ojalá que se haya aprendido un poco del pasado y se presente un texto un poco más equilibrado, pero parecería ser que de lo que nos fuimos a presentar un primer intento que se asemejaba mucho, insisto, a lo que pasó en países como el Ecuador, en Montecristi, pues ahora probablemente tengamos algo mucho más cercano a lo que ya existe. Es decir, el primer intento con la primera constituyente, doctor Santos, de hacer una constitución llena de derechos y garantías como tiene el Ecuador desde el 2008, eso podría decirse ya no habrá con la representación que va a tener esta nueva constituyente. ¿Cuáles eran puntualmente estos vicios que a muchos chilenos les estorbaban y que vemos que en otros países, justamente como el Ecuador, me vuelvo a poner como ejemplo, causan esta zozobra? El hecho de hablar, como les repito, de más de una nacionalidad. Los chilenos dijeron, o usted es chileno o no es nada más. Esta idea de la plurinacionalidad y todo el debate que ha causado en el Ecuador con respecto al hecho de que si bien todos somos iguales ante la ley, orwellianamente parecería que a veces unos son más iguales que otros, y vemos como, por ejemplo, en el concierto diario en el Ecuador tenemos líderes antojadizos que lo que usted estaba dando en su preludio, o votan como yo les estoy exigiendo, o aténganse a otro tipo de justicia, la justicia indígena, por ejemplo, por el hecho de que usted no acató una orden política que yo le estoy dando. Y este tema de más de un tipo de justicia como tal, quita este principio de que o somos todos iguales ante la ley o todos tenemos una sola nacionalidad. Y en Chile se hablaba puntualmente de esto, sobre todo lo que existe con todo el problema mapuche al sur de Chile. Entonces se dijo, no, esos vicios no los vamos a repetir. En Chile hay una sola nacionalidad y en Chile solo puede haber un tipo de justicia igual para todas las personas. Y eso es lo que vamos a ver ahora, en cambio, en este segundo intento, que será el texto propuesto por la derecha y la extrema derecha como tal. Dada la composición de la nueva constituyente con la preeminencia, la mayoría de la extrema derecha y la derecha, ¿no se podría visibilizar que haya una constitución como la que presentó
la primera constituyente cuando entró Boric y que simplemente no fue refrendada por el pueblo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en mi criterio, Miguel? Que por un lado tenemos un ejecutivo cada vez más debilitado, un presidente Boric que reconoce esta derrota y que entiende que hoy le va a ser mucho más difícil gobernar. Vamos a ver si es que como le repito, ojalá pueda ser un texto un poco más equilibrado, que pueda recaber, sí, el sentir de los diferentes sectores de que conforman la sociedad chilena, pero sí creo y le puedo advertir que me adelanto a confirmarle lo que yo creo que será justamente este cambio radical en torno a estos puntos que causaron en su momento muchísima zozobra y muchísimo debate al interior de Chile. Entonces, la apertura que inicialmente quiso Boric y lo que fue su oferta de campaña de cambiar una constitución y presentar una constitución mucho más apegada hacia un socialismo, yo creo que eso ya no va a ser una realidad, pero ahora el hecho cierto es que este segundo texto tiene que una vez más ser refrendado en las urnas y serán los chilenos los que finalmente en esta segunda oportunidad acepten o no este segundo texto constitucional. El hecho cierto es que desde el 19, los chilenos que también tuvieron su propio octubre del 19 están en este momento de zozobra en la medida en la que la sociedad chilena sigue conversando y sigue sobre todo en la primer orden de la agenda política de ese país cuál va a ser su futuro, porque claro, la Carta Magna es la línea política, la punta de lanza que va a dictaminar el futuro y las riendas de ese país de cara a las siguientes décadas. Ahora, con todo este debilitamiento, falta de popularidad del presidente Boric, él ha tendido la mano y aspira a que haya una constitución equilibrada y ha llamado a un diálogo para que se converse respecto de lo que debiera ser la Constitución. Es decir, hoy hay un presidente, como bien dice el doctor Esteban Santos, debilitado, pero se va a buscar una salida. Ya esa Constitución que pretendieron imponer ya no habrá. ¿Usted cree en un diálogo que pudiera darse como ha convocado el propio presidente Boric? Estimado Miguel, yo vuelvo a tomar en parte sus palabras del preludio. Es un gobierno una vez más debilitado que tiene semejanzas, y hay que reconocerlo, como el actual, que ha tenido esta falta de poder de comunicación y de tender lazos con sectores opositores. ¿Y por qué hago esta comparación? Porque en Chile lo que se está diciendo en este momento, bueno, ahora que ya no tiene usted, no tenemos por qué negociar con usted, sectores de derecha y de extrema derecha, ¿por qué nos vamos a sentar a conversar con un gobierno con quien ya no necesitamos pactar para presentar este segundo texto? Y eso también le hace mal a la democracia. La idea es tratar de presentar un texto equilibrado. El señor Kast abiertamente lo ha dicho, que él es un fiel creyente de lo que fue el legado de Pinochet en Chile, y eso fue, creo, en gran parte lo que le arrebató la presidencia en última instancia. Creo en la democracia en la medida en la que se dé este cabildeo, estas negociaciones, y siempre lo digo así, sobre la mesa, con acuerdos claros, transparentes, que den gobernabilidad, porque de lo contrario, Miguel, estamos cometiendo los mismos vicios, tanto a la izquierda como a la derecha, y en este momento el péndulo político en este país, hermano, cambió muy rápido hacia la derecha otra vez. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperanzados? Que se dé paz, que se dé un equilibrio y que este cambio se dé siempre en democracia. Pero si es que se presenta ahora, en cambio, un texto completamente hacia la otra esquina, probablemente los sectores que salieron a protestar en octubre del 19 lo vuelvan a hacer, y el miedo a que otra vez esta conflictividad vuelva a estar en las calles, bueno, seguirá persistiendo en la medida en la que su clase política no entienda otra vez el símil lo que está pasando en el Ecuador, que tienen que sentarse a conversar porque todos estamos en el mismo barco y todos queremos vivir en paz, en gobernabilidad y con una carta magna, en el caso de los chilenos, que pueda justamente dar ahora fe, sentido a lo que son las nuevas generaciones y a lo que es el sentir del Chile moderno. Pero sería un boomerang de lo que ellos llegaron con tanta aureola al poder y ahora tienen que abogar porque la Constitución al menos recoja algo de lo que ellos pretendieron imponer, pero ya en otras condiciones, con una minoría de representación en la nueva constituyente que va a redactar la nueva Constitución. Absolutamente, Miguel. ¿Qué es lo que terminó pasando? Se inició con un fervor muy de izquierda y muy
proclive a aceptar lo que fue parte de la coalición de gobierno del Partido Comunista en Chile. Entonces, con esta primera idea en mente, este primer texto, de hecho, hizo esfuerzos importantes para no tener que concertar nada con la derecha y la extrema derecha en Chile. Entonces, el boomerang al que usted muy bien hace referencia, Miguel, bueno, pues ahora les da en la cara, porque los chilenos en su votación le acaban de dar la razón a los partidos más conservadores. Entonces, el libreto se repite, ahora del otro lado. Y entonces, ¿por qué me quiero sentar yo a gobernar o co-gobernar con usted si no necesito de crear alianzas para poder presentar un texto? Y pues la respuesta para mí, Miguel, es porque no queremos cometer los mismos vicios y que ojalá exista un poco de madurez política y que estos líderes puedan sentarse, si bien a presentar un texto mucho más equilibrado, porque está claro que los chilenos le dijeron no a esa primera propuesta que tenía estos, para ellos, vicios, como les repito, de lo que pudieron ser el tema de muchas nacionalidades o el tema de varios tipos de justicia dentro de un mismo país, fueron temas incompatibles con el sentir de los chilenos, pues que de igual manera ojalá se puedan recoger textos o por lo menos principios en torno a ideales que sí tiene la izquierda chilena, porque de lo contrario, le repito, Miguel, la única salida, si es que este texto se llegara a aprobar, es que no deja de haber un sector importante que supera el 30% de los chilenos que están pidiendo desesperadamente un cambio, y que eso fue lo que se vivió en gran parte en las calles desde el 19. Ojalá se pueda recoger un poco todos los sentires, porque eso es lo que hace una gobernabilidad y eso sobre todo es lo que hace una convivencia pacífica. Ojalá no estemos repitiendo la historia, lo que pasa mucho en países latinoamericanos cada ciertos años, y que empiece a primar lo que para mí sería esta cordura política, esta madurez que permita a Chile seguir siendo este hegemón, yo creo, en lo que tiene que ver con crecimiento, por lo menos en macroeconómico refiere. De cualquier manera, aun cuando está lejos la instalación de esta constituyente, lejos a mediados de año, en junio, no se pudiera adelantar el contenido de lo que saldrá, pero sí decir al menos una constitución como la ecuatoriana, la que pretendieron imponer en Chile, eso ya no habrá por el reflejo de la representación en esta constituyente. Y sobre todo puntualmente en estos temas que los hemos venido repitiendo. Los chilenos y sobre todo el señor Kast ha sido quien ha tenido como punta de lanza. Todos son chilenos y punto, no hay más de una nacionalidad y eso se repitió varias veces. Y como todos somos chilenos, en este caso todos y todas somos iguales ante la ley. Punto. Hay un solo tipo de justicia para todos los chilenos y eso tiene que aplicar a todo el mundo. Y no vamos a dejar abiertas puertas para que empiecen estos secesionismos o que empiecen estas malas interpretaciones en torno a cómo se puede dar más de un tipo de justicia dentro de un mismo país. El ejemplo ecuatoriano, creo que para mal, en este caso, Miguel, es un claro ejemplo de cómo puede ser tergiversado y cómo puede ser mal utilizado conceptos ancestrales en torno al problema de la gobernabilidad que tenemos en el Ecuador, que esto simplemente a través de malos líderes, lo que estamos viendo el día a día en el Ecuador, usted hace lo que yo le ordeno o sométase a este tipo de justicia diferente. Y yo me atrevo insisto, y sobre todo lo que hemos visto por parte de algunos sectores del movimiento indígena, que se han atrevido incluso a amenazar a autoridades electas populares, como presidentes, vicepresidentes y sobre todo a las fuerzas del orden. Ustedes no pueden entrar a estos sectores del Ecuador porque estos son territorios que no le pertenecen al Ecuador, que no le pertenecen al Estado central y que tienen su propio tipo de gobernabilidad y que por lo tanto el Estado central se ha dicho no opere en estas zonas. Entonces creo que esos son debates muy serios en torno a cómo hacer para que el día de mañana un país se pueda sentir unificado, un país se pueda sentir que efectivamente el Estado de Derecho opera a lo largo y ancho de ese país y que no importa la etnia o el origen que uno pueda autodefinirse, que al final uno tiene una nacionalidad, una constitución y pues entonces, por lo tanto, solo un tipo de administración de justicia. Eso es lo que ha dejado muy claro la derecha y los sectores un poco más conservadores de Chile, y creo que por ahí van a ir las balas un poco, Miguel, en torno hacia dónde van a presentarse estos principales cambios que fueron desaprobados en este primer intento. Es decir, el socialismo del siglo XXI que recorre y pretende seguir posicionándose en América Latina con esos resultados vergonzosos, Venezuela con la pobreza extrema, Nicaragua sin libertades,
Cuba desde hace más de 60 años, eso al menos en Chile no se va a repetir en esta fase, doctor Santos. Lo que ha dicho en este momento los votantes, creo, ha sido muy claro. Esta primera propuesta que presentó el gobierno del señor Boric y su coalición de aliados fracasó. Fracasó rotundamente, estrepitosamente, porque este primer proyecto de reforma fue negado. Luego se dio un segundo cabildeo, una segunda votación en torno a quienes deberían redactar este segundo intento por cambiar la Constitución, porque este sí es un hecho que todos los chilenos quieren. Están claros que queremos una nueva Constitución en Chile, se ha dicho. Bueno, pero una Constitución mucho más equilibrada, y sobre todo creo que el gobierno actual de Boric se olvidó que los chilenos mayoritariamente son mucho más conservadores, y es lo que les ha permitido en gran medida ser la potencia económica que son en la región. Creo que Chile, como muchos de los países latinoamericanos, tienen todavía deudas y saldos pendientes muy grandes en torno a la igualdad y en torno a terminar de sacar de la pobreza a algunos sectores de la sociedad. Ahora la pregunta, y este ha sido el debate, ¿cómo hacerlo? A través de mayor inversión privada, a través de mayor libertad de prensa, a través de mayor flujo de inversiones o a través de una mayor intervención estatal. Y eso es lo que ha estado finalmente en juego, y en este momento, pues, los electores han hablado de manera muy clara. Hay un presidente que, como le repito, su desaprobación ya sobrepasa el 65%, y en este momento va a tener que convivir con una asamblea que es mayoritariamente opositora y que no necesita llegar a ningún tipo de acuerdos con esta administración, con este ejecutivo, para presentar una segunda propuesta. Finalmente, Miguel, serán los chilenos los que decidan. Lo que podemos sí concluir y vaticinar es que este segundo intento va a ser muchísimo más diferente a lo que se presentó, y alejado, lo que decíamos con usted, Miguel, de todos estos preceptos que en países como en el Ecuador y en Montecristi se lo impusieron como tal. Bien, al doctor Esteban Santos, jurista, internacionalista, académico, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia y hablarnos de esta experiencia en Chile, que a diferencia de otros países como el Ecuador, transitan por otro camino para construir una nueva constitución. Esteban, muy amable la atención a la revista de Opinión Democracia. Miguel, ha sido un placer, siempre a las órdenes. Muchas gracias, muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 6:56 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, y ya volvemos con el señor ministro de la Defensa Nacional, general Luis Lara Jaramillo, para hablar del papel que cumplen hoy las Fuerzas Armadas ecuatorianas.